Esta semana tenemos un programa especial, un programa dedicado netamente a la dolarización, quien 10 años después pues, tenemos que evaluar sus beneficios y todo lo que nos ha dado la economía ecuatoriana y cuál es el futuro de la dolarización. Para esto hemos invitado a 3 distinguidos economistas, a la economista Dora Dampuero, directora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, al economista Luis Loría, analista económico costarricense, al economista Pedro Romero, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, destacado economista ecuatoriano. Con todos ellos vamos a conversar acerca de qué ha sucedido, cómo se originó, qué ha sucedido y cuál es el futuro de la dolarización en el Ecuador después de 10 años. Señores, bienvenidos a este programa especial. Dora, quisiera comenzar analizando el por qué se dio la dolarización, sobre todo si tomamos en cuenta que gran parte de los que nos están viendo son jóvenes ecuatorianos que en la crisis de 1999 eran muy chicos para saber qué es lo que sucedía, pero realmente fue dramático, ¿no? Hubo crisis bancaria, hubo cierre de empresas, hubo muchos despidos, la inflación era galopante. Gran parte de los jóvenes ecuatorianos nunca han vivido unas tasas de inflaciones superiores al 10, 15, 20%, 30% como se veía en ese momento y esas tasas de inflación que eran galopantes. En un momento dado podía darse la hiperinflación, ¿no? En el cual nos derivaba en una crisis profunda. Entonces, vale la pena recordar qué es lo que sucedió en 1999 y la pregunta directa es, ¿cuál fue la causante de la crisis en 1999 en el Ecuador? Bueno, el presidente Magua tomó la decisión de dolarizar precisamente por las razones que usted acaba de indicar, la crisis económica tremenda que había sufrido el país en esos momentos y para superar esta crisis. Y no es que en el Ecuador no hayamos tenido crisis antes, hemos tenido muchas crisis y más que todo pues las soluciones que se han tomado en crisis de índole monetaria ha sido pues de diferentes naturalezas, ¿no? O sea, todos los mecanismos para manejar las tasas de interés, los controles de cambio. Hubo una época que hubo banca libre también en el Ecuador, que eso es bien interesante enfatizar, porque si bien hemos pasado por muchas crisis, hubo periodos en que Ecuador tuvo una moneda fuerte, ¿no? En la colonia, la moneda que nosotros usábamos precisamente era el peso español, que era una moneda reconocida. Tanto es así que en esa época cuando los Estados Unidos se separó de Inglaterra, no adoptó la libra esterlina, sino que copió las características del peso español. Fue en 1884 recién cuando el Ecuador decide una moneda propia, ¿no? Ya hemos tenido también distintas monedas. En 1884 es cuando se inicia el sucre ecuatoriano, que en ese momento lo ponen a una tasa de 5 francos de oro, que era lo que equivalía el dólar también. Entonces, o sea, en ese momento, en 1884, teníamos un sucre, una moneda nacional ecuatoriana que tenía un valor igual al dólar norteamericano. Al dólar, una moneda fuerte, y mantuvimos nosotros hasta 1914, ¿no? La convertibilidad y los bancos imprimían su propia moneda y estaba 100% convertible, respaldada por oro, ¿no? Que eso es muy importante porque ahora se está hablando, después de más de 100 años, se está hablando quizás de volver a esa época del patrón oro. Hasta 1914, en ese año, el gobierno decreta la inconvertibilidad, o sea que ya no estaban los bancos con el respaldo de 100%, sino que lo emiten la ley moratoria que se llama, solo ya podían emitir dinero los bancos con un 50% de reserva, no 100%, ¿no? Pero después de estos años tenemos bastante estabilidad, le digo, hasta que es en el año 1982, bueno, se funda el Banco Central en 1927. Realmente ese es un hito muy importante también que tenemos que marcar cuando revisamos nuestra historia monetaria, porque ya el Banco Central establece el monopolio, que no había habido hasta ese momento. Pero bueno, a pesar de que ya empiezan a devaluarse la moneda poco a poco, hay años de bastante estabilidad, y eso podemos ver en los años 50, en los años 60, cuando surge Urdesa, surge la Alborada. Teníamos ya la moneda en esos años a valores de 15, sube a 18,
pero es en el año 1982 cuando se produce un cambio fuerte, de 25 que estaba por dólar a 30. Digamos, eso fue en marzo. Después, en mayo, pocos meses después, de 30, 35, y ahí ya empezamos una acelerada depreciación de nuestra moneda, hasta que en el año 99, que es el periodo que usted señala, ya la moneda de nosotros estaba a 10.000. A 10.000 en el 99, y se acelera que ya a principios de casi 2000 ya estaba a 25.000 y en algunos hasta 30.000. Ahora una pregunta, en el tema de esto de la evaluación que usted señala y en esta reseña histórica que breve que nos ha dado, ¿acaso es inherente al mercado el proceso de evaluación o quién devalúa la moneda? No, la devalúa el gobierno. Es una política económica. Es una política económica y entonces eso es lo que durante todos estos años, y nosotros sabemos lo dañino que ha sido la devaluación para el país. Pedro Romero, tú que has investigado acerca de todos los procesos o los sistemas financieros, sistemas bancarios en el Ecuador, mucho se dice con respecto a la dolarización y la crisis del 99 que fue causa de la banca privada y sobre todo de la desregulación de 1994. Se escucha mucho en muchos foros el tema de que la desregulación de 1994 fue la causante de la crisis de 1999. ¿Cuán cierto es esto? Y si no lo es, ¿por qué? Sí, efectivamente se dice eso y se lo repite simplemente, pero en realidad si uno lee la ley, tú no encuentras ahí de lo que se le acusa. Por ejemplo, una de las cosas de lo que se le acusa es que permitió que sociedades financieras o instituciones financieras pequeñas que son paralelas a los bancos se conviertan o se junten para formarse dos financieras para formar un banco, lo cual en la ley como tal no existe. Entonces, esa es una de las cosas que se le acusa sin haber dado pie a eso, pero sin embargo, la ley más bien era una de las primeras aperturas, porque recordemos lo que mencionó ahora, hubo una crisis en el 82, entre ellas la securitización de la deuda por la crisis de la deuda externa que afectó a toda la región, y los bancos entraron precisamente dentro de la ayuda del gobierno estatal, del gobierno. Pero luego, en el 94, lo que se quiso es deshacer esa ayuda, hacer que los bancos sean más competitivos por sí mismos. Y eso benefició el desarrollo que hay en la segunda mitad de la década de los 90 en Ecuador. Precisamente se debe a esa apertura que atrajo capitales y todo lo demás, que permitió que otros sectores, por ejemplo, el Kennedy Norte, etcétera, se desarrollaran en Guayaquil. Asimismo, entonces la ley simplemente era una apertura más hacia el mercado, pero dentro de todo el conjunto de leyes que permiten que venga o no inversión extranjera al Ecuador. Por ejemplo, durante esa misma época había otras leyes con respecto a la inversión extranjera que no permitían que bancos extranjeros vengan acá y se establezcan acá, etcétera, lo cual no sucedió en el país durante esos años, lo que redujo la disciplina del mercado. Pedro, ¿qué influencia tuvo esta ley en el tema de los créditos vinculados que tanto se le critica a la banca privada y que muchos dicen que es una de las principales causas de la crisis del 99? ¿Qué tuvo algún tipo de influencia esta ley en el tema de los créditos vinculados? Créditos vinculados existieron antes de esa ley y después de esa ley. Lo que pasa es que más bien se transparentaron al darse en el mercado esta mayor competencia que antes no existía. Antes del 94 teníamos un sistema financiero que se lo llama represivo, o sea, el ahorro no se podía canalizar hacia la inversión debido a un sistema demasiado regulado e intervenido que el que teníamos en esa época. Luego en el 94 se abre y hay mayor competencia, mayor innovación, los bancos invierten más en cajeros automáticos, en agencias, etcétera, y hay hacia una mayor apertura hacia dar mejor servicios a sus clientes. Sin embargo, lo que en realidad pasa es que durante ese mismo tiempo en que la banca se abre, efectivamente hay también ciertas regulaciones, por ejemplo, el gobierno, por tratar de mantener el tipo de cambio dentro de lo que antes teníamos, que era una banda cambiaria, no un tipo de cambio más o menos, no flexible, sino que se manejaba dentro de una banda cambiaria, hacía que el Banco Central intervenga con los bancos, y luego hubo sí una fuerte desviación del sector de tratar de canalizar los ahorros hacia la producción, hacia un poco de especulación, pero era porque el tipo de cambio nadie sabía hacia dónde se dirigía, o todo el mundo especulaba que cada vez iba a crecer más, y entonces en ese escenario de incertidumbre es obvio que no solo la moneda pierda valor por la devaluación y la inflación, sino que además el sistema financiero en sí empieza a hacer su funcionamiento más incierto, lo que afecta al sector productivo, lo que nos pasó durante esos años 98, 99 y hasta el 2000.